un 22%. 22% que no profesan ninguna religión y un 1% a otra. Ese es Honduras, parece muy halagador, pero al mismo tiempo aparece esta gráfica. Honduras es el país más violento también. Tuvimos picos de violencia en el 2011, por ejemplo, de una tasa de homicidio de 86.47 por 100.000 habitantes. Eso es exageradamente alto. El año pasado terminamos con un 36 por cada 100.000. La media global es 8.8. Entonces, para un país que no esté en guerra, Honduras es un país altamente violento. Entonces, hay esa discusión, ¿no? ¿Cómo es posible que un país tan cristiano, tan evangélico, tenga esto? Y es en esos contextos que nosotros tenemos que ministrar, ¿no? En mi caso particular, en una colonia en vías de desarrollo en la capital. Este es el mapa de Tegucigalpa y Comayagüe, las ciudades gemelas. Todo lo que ustedes ven en rojo es lo controlado por la pandilla 18. Lo que ven en azul es lo controlado por la Mara MS-13. Lamentablemente pues, el mapa de toda la capital es bastante grande. Tal vez no se logre ver con todos los detalles, pero para que tengan una idea de cómo está la disputa territorial en nuestra ciudad por estos dos grupos antagónicos y altamente armados, muy adiestrados, muy preparados en el uso de las armas. Eso genera una violencia muy alta, una criminalidad muy alta en nuestros barrios donde nos desenvolvemos en nuestros ministerios pastorales. En el 95 les decía comienzo y era un territorio que comienza a ser en ese mismo entonces controlado por la pandilla 18. La cantidad de muertos en nuestra comunidad eran exagerados, llegando a tener muertes incluso exactamente enfrente de donde teníamos nuestro templo. Eso nos llevó a reflexionar qué podíamos hacer y comenzamos a buscar estrategias y una de las estrategias que más utilizamos para ello fue el fútbol. En la comunidad donde estábamos teníamos un campo de fútbol y comenzamos a utilizar el fútbol como la estrategia para llegar a los jóvenes, poderles hablar, poderles concientizar de la situación que estamos viviendo. Miramos que estamos trabajando la juventud, pero los niños iban creciendo, llegando a la adolescencia y se incorporaban a este grupo. Entonces, pensamos que podíamos hacer aún mejor por la niñez y fue así que establecimos alianzas con Compasión Internacional. Ya entonces comenzamos a trabajar no solo la juventud, no solamente la niñez, sino los padres, a educarles un poco. Establecimos alianzas con una organización que se llama Educa Todos, que trata de alfabetizar ya personas jóvenes y adultos. La relación más cercana con el kinder, escuelas y colegios de la comunidad para llegar a estos segmentos que estaban siendo muy afectados por eso. Aquí les presento entonces algunas gráficas de nuestros jóvenes en el campo de fútbol. Todos nuestros muchachos de la comunidad, el 95% de ellos no eran parte de la congregación, tenían que recibir una charla de valores y con eso se habilitaban para poder ir al campo de fútbol. Uno de los requisitos es que no se podía consumir drogas ni bebidas alcohólicas mientras se estuviera haciendo uso de las instalaciones. Entonces, todos los jóvenes tenían por lo menos 2 horas un sábado que nosotros estábamos seguros que no estaban consumiendo drogas, que no estaban consumiendo alcohol. Ya eso era bastante para nosotros un contexto bastante complicado. Como ustedes pueden ver, todos jovencitos, muchachos jóvenes, y en altos problemas. Por ejemplo, el que les voy a señalar acá con el cursor, en la esquina superior izquierda mía, él estaba metido a uno de los grupos criminales más grandes de la capital, una de las bandas más temidas de la capital, con alto tráfico de drogas. Él en su momento tomó su decisión por Cristo y lamentablemente a los 2 años de estar con nosotros en la iglesia, siendo uno de los testimonios más impactantes para la comunidad de la transformación que Dios hace en la vida de las personas, fue vilmente asesinado. Pero toda la comunidad pudo ver el poder transformador de Dios en la vida de Ramón. Él trabajó con la niñez, como les digo, entonces formándoles valores cristianos desde su corta edad. Alimentación, atendiéndoles de la mejor manera posible. El 2016, la denominación decidió, bueno, ahí está la imagen que está ahí del templo, es la primera iglesia de la profecía en Honduras y había habido una crisis bien grande. Y hablan conmigo para que con mi familia vayamos y asumamos la responsabilidad de ahí para atender. Resulta que la comunidad donde vamos
es una comunidad controlada por la Mara contraria, por el grupo contrario, ¿no? Entonces tuvimos que comenzar un trabajo muy sigiloso, muy tranquilo, muy calmado, de identificarnos con la comunidad para evitar riesgos físicos para mi persona y mi familia. Ya 8 años después de estar ahí, ya podemos decir que nos hemos abierto un espacio a nivel de comunidad. Desde que llegamos, yo recuerdo cuando voy en la primera semana de enero y ¿qué predico? ¿Qué predico? Pensando qué puedo predicar en una iglesia que a esta altura tiene ya casi 70 años. Misión integral. ¿Qué otra cosa iba a hablar? Si era lo que hacía, es mi formación, entonces arrancamos predicando eso, enseñando a la iglesia y diciéndole a la iglesia, esta es la línea de trabajo que vamos a tener de ahora en adelante, algo que nunca se había hecho y que gracias al Señor, poco a poco las personas lograron entender, los hermanos han ido entendiendo y se han ido acoplando a esta nueva forma de trabajo a nivel comunitario. Quiero, a través de algunas gráficas, mostrarles parte del trabajo que hacemos entonces. Vamos. El trabajo de violencia en Honduras está bien difícil. Estos grupos, las maras y pandillas, que antes estaban bien diferenciados por las rayas que usaban en su cuerpo, las señales que hacían con sus manos, fueron evolucionando debido a la persecución policial. Entonces, detectar quiénes son ahora es mucho más complejo. Trabajarles de frente, llegar de frente a trabajar con ellos, a meterse con ellos también ha sido más difícil porque han sido cooptados por el crimen transnacional, crimen organizado global, transnacional, y entonces es más difícil. Entonces hemos decidido hacer un trabajo más de comunidad, más de prevención comunitario, que ir de frente con ellos, aunque eso no implique hacerles a un lado. Gracias al Señor siempre podemos llegar a ellos a través de sus niños, de sus hijos, a través de sus ancianos y así. Pero ya entonces un trabajo más abierto hacia toda la comunidad, menos focalizado específicamente a la mara o a la pandilla. Eso por lo que les digo, porque es mucho más complejo debido a la evolución precisamente que ellos han tenido. Por ejemplo, la iglesia, cuando llegamos a la iglesia de Dios de la Profecía en la colonia Las Ayestas, sí, ya tenía un centro de desarrollo integral, pero estaba con la posibilidad de cerrarse, eso debido a que se había descuidado el trabajo, habían habido algunas dificultades administrativas, había una deuda pendiente que pagar, entonces lo que hicimos fue retomarlo inmediatamente el trabajo. Las autoridades de Compasión Internacional Honduras ya me conocían y hablamos de que íbamos a reforzar ese trabajo, que íbamos a honrar los compromisos que la iglesia en su momento había adquirido económicamente y que el trabajo se iba a echar a andar de la mejor manera. Y es así que logramos reforzar. Ahora mismo estamos atendiendo 325 familias de la comunidad a través del proyecto. Eso implica un niño por familia. Y esos pequeños rostros que ven ahí son niños y niñas de nuestra comunidad, de las familias con mayor dificultad económica, muchos de ellos hijos, nietos, estas personas que están involucradas en estos grupos y que debido a que la iglesia les da una atención a sus pequeños, algunos de ellos presos en las cárceles, y entonces ellos tienen un alto respeto para la iglesia. Les cuento, recién llegado ahí a la congregación, a los 2 años de estar ahí, estamos atendiendo a la comunidad con una brigada médica. Enfrente de nuestras instalaciones hay un colegio privado, escuela y colegio privado. Llegaron 2 personas en motocicleta, en unas motocicletas muy finas, a recoger un niño, a llevarlo, que ya estaba saliendo de clase. Yo tuve que salir, tenía el carro estacionado ahí por el colegio, y uno de los muchachos me dijo, pastor, no tenga miedo. A usted nunca le ha pasado nada aquí y nunca le va a pasar nada. A los días me di cuenta que era uno de los grandes, de los cabecillas de la Mara en la comunidad. Y de él, de iniciativa de él, salió precisamente decir eso. Nunca le ha pasado nada y nunca le va a pasar nada. Por el respeto que la iglesia, como les digo, se ha ido ganando a nivel comunitario. Entonces, como ustedes ven, son nuestros niños. En la fotografía de la derecha, esa es una pequeña canchita. La comunidad no tiene área recreativa, lo típico de los barrios marginales en nuestras ciudades. No se dejó espacio de recreación. Entonces levantamos un edificio nuevo para atención comunitaria y en el tercer nivel de ese edificio hay una pequeña cancha de usos múltiples donde nuestros niños pasan divirtiéndose todo el día. Créanme lo que son sumamente felices ahí.
Hemos ampliado el trabajo de atención a un nuevo programa que se llama Supervivencia y que atiende a la mujer desde que esté embarazada, atiende al niño desde que la mujer esté embarazada. Y normalmente son muchachas bien jovencitas que debido a su contexto tan difícil salen embarazadas, son abandonadas y entonces ahí estamos como iglesia apoyándoles. Miren, esta niña tiene 16 años y dio a luz unas gemelitas. Es bien difícil. Y estamos apoyándole. Hoy estaba viendo temprano una fotografía de las tiernas y ya están bien bonitas, ya muy fortalecidas y haciendo el trabajo, ¿no? Apoyándole vitaminas, leche, dándoles consejería a las chicas para que se cuiden y que piensen que pueden tener un futuro mejor aún en esas condiciones. Ahí están, ahí brindándoles algunos accesorios, como ustedes pueden ver, para que atiendan a su bebé y dándoles un poco de alimento, ¿no? Para ellas, porque también necesitan nutrirse un poco mejor para atender mejor a sus niños. Entonces ahí estamos en esa labor. Aquí estoy con un grupo de adolescentes, trabajamos mucho la adolescencia en nuestra comunidad porque es el grupo más vulnerable. Entonces nos sentamos a dialogar, esto fue en octubre del año pasado, estamos hablando de ellos, de algunas actividades a realizar y los muchachos bien interesados, ¿no? Tenemos que estarnos sentando frecuentemente con ellos, ayudándoles, orientándoles y eso es bueno, gracias. Ahí estamos. Aquí tenemos parte del trabajo que hacemos también. Este grupo de superior izquierdo fue un grupo de jovencitos, hombres y mujeres, porque trabajamos por igual, y casi todos ellos de la comunidad, algunos cuantos de la congregación, pero la mayoría de ellos no asisten a la iglesia, son de la comunidad a los cuales servimos. Ellos recibieron un curso en reparación de celulares, 40 jovencitos, 44, que se prepararon en reparación de celulares. Y en la foto inferior derecha, bueno, se les dio a los 6 mejores un kit completo para que pudieran poder poner su propio tallercito y brindar sus servicios y generar de esa forma ingresos. Este curso fue con una organización amiga que recibe apoyo de la cooperación alemana. Entonces ahí teníamos, fue con nosotros la jefa de la cooperación alemana en esa ocasión a ver el trabajo que se estaba realizando y ahí pueden ver los muchachos unidos en una mesa trabajando, viendo cómo se arma, cómo se desarma un celular, cómo reparar. Aquí tenemos los niños, seguimos trabajando la juventud, la niñez, como les digo, a través del fútbol y para ayudarles, para apoyarles. Este grupo de jóvenes, ellos iban a comenzar un curso de reparación de motocicletas. Estamos en la charla inductoria con ellos. Entonces son jovencitos, 16, 18, 20 años, casi todos de la comunidad. Aquí que de este muchacho de camiseta roja, Michael, el de la congregación, un cipote que ha crecido, un muchacho, un niño que ha crecido con nosotros en la iglesia. A los jovencitos en Honduras, a los niños les decimos cipote. De ahí casi todos ellos de la comunidad. Ahí está el equipo con el cual se les daba clases, en la esquina inferior derecha reparando un motor de motocicleta. Miren, ahí tenemos jovencitos aprendiendo. Luego este es un curso de cocina. Está Kimberly con un arreglo frutal. Luego abajo otras jovencitas también, hombres y mujeres, ¿no? Los cursos son abiertos para todos los miembros de la comunidad y para adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres. No tenemos un ministerio, como les digo, especializado en, este se va a especializar solo a hacer esto. Tratamos de enseñar a toda la iglesia a hacer misión integral. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo de caballeros, nuestro ministerio de caballeros reconstruyendo la casa de una anciana de la iglesia. Entonces, vimos que había esa necesidad, una señora que tiene 50 años de estar en la congregación, su piso estaba deshecho, comido por la polilla. Entonces nuestro ministerio de caballeros se encargó de hacer ese trabajo. Entre todos conseguimos los recursos para comprar la madera y los hombres de nuestra congregación ahí estamos trabajando. Eso es el ministerio de caballeros. Aquí están los jóvenes, este fin de semana pasado, antepasado, fueron a hacer evangelización a uno de los barrios más conflictivos, una de las zonas donde hay personas de calle. Y se le llevó el evangelio, pero no solamente verbal, sino con alimento.
evangelizando con alimentos. Entonces, no solamente de verbalizar el evangelio, sino mostrarlo en términos concretos. Y esos son nuestros jovencitos, muchachos de 16, 18, 20 años. Y ellos prepararon la comida para llevársela a esas personas. Este es un proceso de alfabetización de adultos. Este niño recién vino del interior del país a la ciudad. No sabe leer y escribir. En su comunidad, en la aldea bien remota y bastante violenta, no aprendió a leer, nunca fue. Tiene 16 años, Jeff. Ahora está con nosotros en un programa de alfabetización de adultos. Ella es una anciana y ella no sabe leer y escribir. Ella también está aprendiendo con nosotros. Ella es una joven, una madre soltera que también no sabe leer y escribir. Es parte del proceso. El hermano José, otro señor ya de 60 años, aprendiendo por primera vez a leer y escribir. Entonces, como iglesia estamos ahí tratando de llegar a cubrir estas necesidades. Acá tenemos ellos recibiendo clases en nuestra instalación. Aquí estamos en una reunión con adulto mayor, atendemos de una manera especial el segmento de adulto mayor. Esto fue recién el fin de mes pasado. Y entonces tenemos adultos mayores, tenemos formación cristiana, pero también tenemos dinámicas de entretenimiento, actividades lúdicas para mantenerlos activos. Y quienes vienen a colaborar con nosotros, muchachos jovencitos, como Jaciel, por ejemplo. Jaciel es un muchacho de 16 años. Y luego aquí tenemos al frente jovencitas, Abby, Junior, Aaron, Jennifer, todas ellas adolescentes, dispuestas a servirle a los adultos mayores. Y aquí tenemos, aquí está Junior sirviéndole los alimentos a los adultos mayores, jovencitos trabajan. A través de la red Miqueas Tegucigalpa, con el apoyo de Chirfun, logramos un financiamiento para apoyar a emprendedores. Y aquí está nuestro querido Alexis Pacheco, nuestro hermano Santiago, nuestra hermana Rosa Camargo. Fuimos a hacer una visita a Alan, a él y su familia. Él es Alan, es nuestro líder de familia de la iglesia. Ahí está Ruth y está su hijo. Ellos tienen un emprendimiento de camisetas y tazas y vasos y todo ese tipo de cosas, y lo hacen desde la casa, toda la familia. Es un emprendimiento familiar. A ellos se les dio un microcrédito para fortalecer su pequeño negocio. En la fotografía de la esquina superior izquierda está el grupo de emprendedores que apoyamos, hombres y mujeres que tienen esa iniciativa, ¿no? Como la hermana Daisy de vender comida, Jamie de vender café, el hermano David de papelería, la hermana Karen con una papelería también, y así la hermana Glenda con un pequeño negocio en casa, lo mismo la hermana Sandrita, personas que tienen un emprendimiento, Leila secando pelo y pintando, arreglando a las mujeres, ahí ella. Entonces tienen su capacidad, pero no tenían financiamiento, entonces comenzamos a apoyarles y está saliendo adelante ese grupo ya con perspectivas totalmente diferentes. Y en el tiempo de pandemia, bueno, tocó esto. Y lo de apoyar a emprendedores surge precisamente en medio de la pandemia. No podíamos estar dando comida todos los días. Entonces decidimos que íbamos a hacer algo más formal y apoyar a emprendedores. Entonces ahora tenemos una buena cantidad. Tenemos un consorcio donde está Unión Bíblica en Ciguatepeque y nuestro hermano Ticás en la zona norte del país. Estamos trabajando mancomunadamente apoyando hermanos y vecinos emprendedores para que puedan fortalecer su negocio. Entonces les digo, en la iglesia local no hay un ministerio que se encargue de hacer acción social, como mucha gente dice, o responsabilidad social. Eso es responsabilidad de todos. Las damas hacen una actividad, pero ¿y esto cómo va a impactar a la comunidad? Los jóvenes hacen algo, ¿y esto cómo va a impactar a la comunidad? Los caballeros, los niños, todos estamos tratando de llevar a la iglesia a eso. Lo que vamos a hacer va a llevar palabra de Dios, va a adorar a Dios, pero ¿de qué forma va a impactar la comunidad? ¿Cómo vamos a marcar la diferencia en nuestra comunidad? Y la iglesia está entrando en esa dinámica. No es fácil porque, como les digo, es una iglesia de bastante tiempo, pero ahí vamos precisamente en ese sentido, ayudando a nuestra gente para que marque la diferencia. Eso en la iglesia local. Y como Red Miqueas, ayudando a otras congregaciones que también han sido nada más verbalizando el mensaje del evangelio, pero que ahora están comenzando a impactar, están comenzando a marcar la diferencia a nivel comunitario.
Bueno, podemos dialogar, hermano Ujú. Rolando. Ok, Podemos listo. dialogar ahora. Muy bien. Muchas gracias, Joel. Qué hermosa experiencia. Ahora la idea es que podamos abrir el diálogo en el sentido siguiente. A partir de la experiencia que nos ha compartido Joel, ¿qué podemos extraer de allí para trabajar desde nuestras experiencias locales, afirmando misión integral eh, en perspectiva de transformación de la comunidad, desde la iglesia, desde nuestras comunidades de fe, de nuestras organizaciones? ¿Qué lecciones nos trae esta experiencia? Y allí podemos conectar también con lo que estamos haciendo en nuestras propias ciudades, países, localidades. Entonces, abramos el diálogo. La metodología es que es una experiencia la que nos permite reflexionar y pensar en los aprendizajes que podemos extraer para el trabajo que estamos haciendo. Así que podemos usar la modalidad de levantar allí el dedito y entonces para los que quieran intervenir. La idea sería que no más de 3 minutos cada uno para que podamos tener un diálogo muy rico. Así que bueno, entonces dejamos abierta la mesa para conversar a partir de este insumo que nos ha traído Joel de su experiencia desde la iglesia allí en Tegucigalpa. No sé quién quiere empezar. Muy bien, vamos a empezar con Loida. Adelante, Loida. Ujú. Gracias, Rolando. Y Pastor Joel, siempre me encanta escucharlo porque me inspira mucho y conozco directamente la iglesia, su iglesia, he estado por ahí y andar con usted en esas calles es sentirse segura, ¿no? También porque lo aprecian y lo he visto. Eh, Más que comentar la experiencia, quisiera qué recomendaciones da, porque anteriormente uno veía como, bueno, Honduras, el país más inseguro de pronto de la región, pero ahorita Ecuador, Colombia, Perú, todas se están poniendo tan inseguras y que nos está a la iglesia chocando y quizá algunas con los brazos atados. Y en Guayaquil, por ejemplo, donde las bandas están cometiendo asesinatos horrorosos e inclusive metiéndose en las iglesias, extorsionando a las iglesias, pidiendo dinero a las iglesias. ¿Cómo enfrentar todo esto, no? Porque usted no lo extorsionan, yo sé que otras iglesias de Honduras sí lo hacen, o sea, ¿cómo, cómo se hace esa construcción de relación, considerando también, por ejemplo, viendo el ejemplo de acá, de Guayaquil, ni siquiera ya muchas de las organizaciones cristianas pueden ir a territorio porque son secuestrados sus trabajadores o son extorsionados, o los días previos de que vayan hay asesinatos de 6, 7 personas. ¿Y quién quiere ir a trabajar en esos contextos, pastor, también, ¿no? Es complicado. ¿Qué recomendaciones tiene usted? Eh, la iglesia está en la comunidad, es parte de la comunidad. Nuestra gente ha vivido ahí siempre. Entonces, se conocen todos, nos conocemos. O sea, lo que necesitamos es como tal formar a la iglesia, instruir a la iglesia, de tener ese acercamiento con la comunidad. En el 2015, con otro movimiento que colaboramos, se hizo una investigación aquí en Honduras sobre victimización a pastores, bueno, a líderes cristianos. Y nos encontramos con las cosas que de repente uno ya sabía, pero que ya científicamente es mejor evidenciarlo, de que aquellas iglesias que se encierran dentro de sus cuatro paredes son las que normalmente son víctimas de la violencia y que son extorsionados y sus líderes y miembros son afectados directamente. Y aquellas congregaciones que su pastor, que sus líderes, que sus miembros se vinculan con la comunidad, que no huyen de la comunidad, que no salen de la comunidad, que están ahí, que comparten aún en esas situaciones, esas congregaciones son valoradas, son apreciadas y son respetadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eso. Yo recuerdo cuando
la primera vez que yo me acerqué a la pandilla 18 directamente, me fui al mero jefe, averigué en la colonia quién era el jefe y yo fui directamente a la casa de él. Y una de las cosas primeritas que él, el mero jefe de la pandilla, me dijo, mire hermano Joel, mire pastor, una de las cosas que no me gusta de ustedes los evangélicos, los hermanos de la iglesia, es que estamos en una calle, estamos en un puente, y sin haberle hecho nada a nadie, ustedes no nos hablan o se van por otra calle y nos evitan. Nosotros somos parte de la comunidad y no le hacemos daño a la gente. Saluden, dígale a los hermanos que nos saluden, que nos hablen. Yo siempre lo hice y él lo reconoció, pero comenzamos a enseñarle a la iglesia que eran jóvenes de la comunidad, que había que relacionarles, que había que saludarles, que no había que hacerles un mal gesto, una mala mirada, un mal gesto en el rostro, en la cara, sino que eran personas, imagen y semejanza de Dios, que deberíamos de valorarles como tal y que deberíamos que mostrarles como tal el amor de Dios. Entonces, la iglesia, eso, hermana Loida, en la medida de una congregación se aísla y se encierra dentro de las cuatro paredes, en esa medida la iglesia va a ser víctima. En la medida la iglesia sale y se vincula con la comunidad, se relaciona con las necesidades de la comunidad. Esos muchachos que andan en cosas muy feas, es un poco penoso, pero es cierto, se encargan de cuidarlo a uno. Porque yo se lo digo por experiencia propia, porque nosotros tenemos problemas de fluido eléctrico en Honduras, por ejemplo. Se va de repente la luz y uno queda en una zona oscura y yo me encuentro con ellos y ellos son mi guardiana en medio de la comunidad y estar con ellos yo no tengo miedo porque sé que no me van a hacer nada y me van a auxiliar, me van a sacar adelante por el respeto que ellos ven. Hay una iglesia que se proyecta hacia la comunidad, hay una iglesia que atiende a la comunidad, que atiende a sus ancianos, que atiende a sus niños. Son dos segmentos bien interesantes que todo muchacho vinculado al crimen organizado va a respetar. Quien le atiende a sus niños, porque ellos por su estilo de vida no pueden darle toda la atención a sus niños, y quien les cuida a los ancianos, sus abuelos que normalmente los han tenido que criar a ellos. Quien le atiende a su viejita, a su viejito, quien le atiende y le ama a su niño, le brinda calor a su niño, esa iglesia, esa persona, esa iglesia va a ser muy, muy valorada. Entonces necesitamos como iglesia volver a la comunidad, no aislarnos, no aislarnos. Estar con la comunidad, estar con la alegría, pero también estar con el dolor de nuestra gente. Por ejemplo, se da esta masacre en la cárcel, inmediatamente yo mando un mensaje, por favor, avísenme, ¿saben que alguien murió de la comunidad? Porque vamos a estar con esa familia. No es parte de la iglesia, pertenecía a un grupo mal, cayó presa porque andaba en cosas malas, pero ahí vamos a ir a estar con la familia. Ahí vamos a irle a la familia, que hay una iglesia que les ama, está con ellos en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Y los muchachos que andan en este ambiente van a ver y van a saber que hubo una iglesia, que hubo un liderazgo que se proyectó en medio del dolor. Y eso ellos lo valoran, eso lo respetan. Entonces, por ahí, mi hermana Loida, por ahí vamos. Gracias, gracias, Joel. Muy bien, vamos ahora a escuchar a Byron. Oh, no, pensé que estabas pidiendo la mano, Byron, estás aplaudiendo. ¿Quién quiere seguir con el diálogo, con la conversación? Sí, También pueden gracias, abrir el hermano. micrófono. Dale, Byron, dale, Byron. Dale. No, solo estaba pues también ahí aplaudiendo la labor y el compromiso de la iglesia y el pastor Joel Rosales, y pues aprovecho ahí para también decir, ¿verdad? Que es admirable, sin duda alguna, todo el trabajo que están haciendo, y nos alegra saber de que una iglesia encarnada en su comunidad puede ver esas imágenes de transformación como lo están haciendo ellos. Así que mi admiración para ustedes, y también que Dios siga guiándoles y fortaleciendo en todo lo que están haciendo, pastor. Gracias, Byron, gracias. Muy bien. Eliu, adelante, Eliu. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Un gusto saludarles de aquí de San Marcos, Guatemala. Creo que a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Cuando vemos una iglesia que de una u otra manera está muy activa en su comunidad. Yo creo que el tema relacional es fundamental para poder realizar esas acciones. Y recordaba principalmente cuando iniciábamos a conocer iglesias, regularmente yo nací en una iglesia muy conservadora, ¿verdad? La iglesia centroamericana, y aún más en el interior del país.
es aún más conservadora. Y quizás esas expresiones de la iglesia eran muy escasas, donde al principio ni siquiera pues reflexionábamos sobre el evangelio del reino, por ejemplo, ¿verdad? Y una de las crisis en las que entrábamos cuando empezábamos a escuchar a estas iglesias era, ¿y cómo? Y a veces creíamos, ¿verdad? Y veíamos todo lo que estaban haciendo en otros lugares, en otros países, y decir, bueno, ¿y ahora cómo llevo y cómo implemento esto en mi iglesia, en mi comunidad? Primero, las barreras que nos encontrábamos era el mismo liderazgo, cuando el pastor no tiene esa visión de servir a su comunidad, aunque uno como líder juvenil venga y esté motivado y aunque otros líderes estén motivados, es muy difícil poder tener esas expresiones del reino dentro de nuestra comunidad. Esa era una de los retos que al principio pues, teníamos. Y otro reto era cómo traer todo esto para acá, ¿verdad? Porque oíamos todas las expresiones de amor que la iglesia estaba haciendo en Costa Rica, en Honduras, en República Dominicana, por ejemplo, que para nosotros fue el espacio, inicialmente fue a través de la red del Camino, donde se socializaba lo que es la misión integral. Y veíamos muchos ejemplos de ello y una de las crisis eran, ¿cómo llevo yo todo esto para allá? Y en este tiempo quizás hemos ido aprendiendo que el tema de la relación con la iglesia local dentro de su comunidad es importante porque hasta el día de hoy hay muchas iglesias que están realizando acciones hacia la comunidad y quizás ni tienen una relación, ni siquiera ni conocen a los chicos de la comunidad, solo están haciendo algo hacia ellos. Pero el llegar a la comprensión de hacerlo con ellos, creo yo que nos va a dar todo el recurso, todas las alternativas de acción que necesitemos implementar. Y como Miqueas Guatemala, creo yo que también nos ha ayudado bastante los espacios de la comunidad de aprendizaje, donde no es que ahí vayamos a dar como una clase magistral de lo que hay que hacer, sino iniciamos desde la realidad que los pastores están viviendo en su comunidad. Y eso nos va ayudando a despertar en los pastores que tengan esa mirada de la realidad que su comunidad muchas veces está atravesando, ¿verdad? Porque a veces lo que estamos buscando es el tip, ¿verdad? Ese tip de lo que la iglesia debe de hacer. Pero muchas veces no hay como una fórmula o un tip del cómo la iglesia puede ser una iglesia que viva el reino en su comunidad, sino es principalmente a través de una acción relacional que la iglesia pueda tener en su comunidad. Y hemos tenido experiencias con pastores que el avance para nosotros, y digo yo, es que ya por lo menos identifique qué hay en su comunidad. Y en la comunidad de aprendizaje principalmente es el ver que otro pastor está con las mismas luchas, con las mismas crisis, nos ayuda a aprender mutuamente, que es a través de la experiencia, ¿verdad? De la realidad. Muchas gracias, hermano Liu. Interesante esa distinción entre trabajar hacia ellos y trabajar con ellos, ¿no? Esta figura de hacer una pastoral del camino, ¿no? Tránsito, te escuchamos, hermano. Dios les bendiga, mis amados. Es un gusto poder saludarles a todos. Ver de manera muy especial el trabajo que realiza mi hermano Joel juntamente con la congregación. Creo que es muy especial y desafiante para muchos lugares donde hemos querido también trabajar. Tal vez contarles una experiencia, como decía mi hermano Eliu y hermano Byron, que está ahí. Hemos logrado, en el nombre del Señor, pues estar compartiendo en estas comunidades de aprendizaje precisamente lo que hemos aprendido de muchos de ustedes que nos han bendecido también para poder hacer la tarea que hoy hacemos. Pero algo lindo es poder ver en una comunidad de acá. Villanueva es, para quienes no conocen Guatemala, es catalogada como uno de los municipios más violentos y uno de los zonas rojas de Guatemala.
techo donde está la congregación que Dios nos permite formar ya hace algunos años, está catalogado entre una zona roja. Pero en este año hemos podido trabajar con otros pastores y hemos ido compartiendo acerca de la misión integral. Y algo que me llena de alegría es lo que dicen los hermanos, es aprender a conocer de verdad nuestras comunidades y nuestra gente. Por ejemplo, en una de las comunidades de aprendizaje que nosotros tenemos acá, se llama Villalobos 1. 5 pastores, luego de identificar las necesidades de su comunidad, decidieron, bueno, entonces tenemos que hacer algo. Y eso es lindo cuando uno ve a un pastor despertar hacia esta forma de servir y de trabajar. Y entonces tomaron uno de los planteles educativos que tienen 450 alumnos. Ahora se les dio la oportunidad de que un lunes sí y un lunes no, vayan y compartan diversas charlas para los adolescentes y jóvenes. Y entonces, estando ahí, uno puede ver y oír a los adolescentes y ver que lo que Dios está haciendo en favor de ellos. Y por eso aplaudo, como decían los hermanos, lo que hermano Joelito está haciendo. Y sé que muchos de nosotros estamos haciendo diversas cosas, ¿verdad? En nuestras comunidades. Y algo que mencionaba Eliu es eso, de aprender a trabajar, ¿verdad? Con la comunidad, ¿verdad? La iglesia y la comunidad. Así que los felicito, mis amados. Esto nos refresca, esto realmente nos vuelve a acomodar otro incentivo para poder seguir trabajando en la obra de Dios y saber que seguimos en la lucha en el nombre del Señor Jesucristo. Así que Dios les bendiga. Les Gracias. saluda Pastor Panchito. Gracias, Tránsito. Gracias, mi hermano. A ver, ¿quién más quiere sumar a la conversación? Levantar algún otro aspecto de la experiencia para pensar también en lo que podemos hacer nosotros desde nuestras comunidades o qué vínculo encuentran con alguna otra experiencia en el que ustedes están involucrados, no sé. Es muy libre para colocar, no estamos solos. Esa es una buena frase, Alexis, ¿verdad? Y es que precisamente, Dale, Alexis, Rolando, dale, por favor. gracias. Y es que precisamente, Rolando, yo creo que sí hay algo que Miqueas ha ayudado, ha sido precisamente a ver que no estoy solo, que no soy el único loco queriendo cambiar mi comunidad o cambiar mi país, mi sociedad o mi espacio. Y creo que esa ha sido una de las riquezas que hemos encontrado tanto aquí en Honduras como en Guatemala, ¿verdad? Donde podemos encontrar que lo que Tránsito está haciendo le anima a Eliu, lo que Eliu está haciendo le anima a Byron, y así, ¿verdad? Y creo que eso, de alguna otra manera, ha sido una de las riquezas más importantes en este proceso. Sin embargo, respondiendo un poquito también a la pregunta o comentario que Lloyd hacía, también mi iglesia local está en el barrio, frente al barrio pobre, uno de los barrios también más complejos de acá de la ciudad. Y no fue que nos propusimos servir a los más pobres, simplemente era obvio que había que servirlos, ¿verdad? Es decir, no fue parte del plan así estratégico, sino que empezaron a llegar los chicos del barrio, los hipotes, como bien dice Joel, aquí les decimos, y empezaron a llegar a eso, y obviamente eso incomodó a muchos miembros de la iglesia de clase media, profesionales, que no querían sentarse a la par de un cipote maloliento, no querían sentarse a la par de una niña que no se había bañado en la semana, etcétera, etcétera. Y realmente eso fue, en cierta manera, sin querer queriendo, produciendo un efecto de filtraje. Es decir, nos fuimos quedando en la iglesia, una iglesia predominantemente de profesionales, estudiantes universitarios, nos fuimos quedando los que queríamos y entendíamos que había que servir a esa comunidad. Te estoy hablando de hace 20 años, ¿verdad? Y ese filtraje nos llevó en el proceso de que las maras o los muchachos, como también bien Joel lo resalta, realmente ya no le llamamos mareros, le llamamos los muchachos también por respeto y porque lo merecen. Es decir,
realmente son seres humanos también, ¿verdad? Y los muchachos no les gusta que uno les diga mareros. Y por eso mejor los muchachos, ¿va? ¿Cómo están, muchachos? Y eso ya te baja defensas. Y en ese sentido, como bien lo dijo Joel, ya realmente iglesia que está con el barrio, que está atendiendo a la anciana madre del muchacho, a los hijos del muchacho, a los sobrinos del muchacho, que llegan a nuestros proyectos de la iglesia, que llegan a la reunión de nuestra iglesia, la Mara no te va a molestar mucho. No hay garantía tampoco, ¿verdad? No, por favor, no crean que eso nos libra 100%, pero sí en general, iglesia que trabaja con, incluso iglesias que han nacido en el barrio, que son del barrio, pero que no tienen ninguna proyección con la comunidad, esa iglesia que va a ser extorsionada o que está siendo ya extorsionada, porque la misma muchachos dicen, bueno, y ustedes no tienen interés en nosotros, no tienen interés en su comunidad, ¿cómo es posible? Y entonces son extorsionados, ¿verdad? Como una manera, en cierta manera, de la ética que ellos tienen, bueno, que aporten algo entonces a la comunidad. Claro. Pero no hay fórmula, es decir, realmente, Loida, lo que sí puedo decirte es que una iglesia de clase media que está en un barrio de clase media, va a ser difícil, ¿verdad? Porque las clases medias tienden a vivir bien aislados, y, no conocen al vecino, no conocen a la vecina. ¿Por qué? Porque se mantienen dentro de, yo lo que llamo acá, el gobierno o la municipalidad ha puesto trancas y encerrado y le ha puesto el título barrios seguros a los barrios de clase media. Yo no les llamo barrios seguros, yo les llamo barrios con miedo, ¿verdad? Porque ponen aquellas grandes muros, aquellas grandes trancas, y realmente incluso hasta como filosofía de la vida, nuestra propia iglesia local ni paredes tenemos. Es decir, realmente, más bien que miren, y son bienvenidos, y realmente esos modelos de alguna manera pues ayudan, pero obviamente cada contexto es diferente. Y lo que está pasando en el sur, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Ecuador, que lastimosamente nos recuerda varios momentos de los peores, valga la redundancia, de los peores momentos que hemos vivido de violencia. Aquí llegamos un momento en que eran 110, 120 por 100,000 los muertos, ¿verdad? Eso era años terribles, definitivamente. No significa que ahora tener 40 por 100,000 es mejor, ¿no? Siempre es triste, muertes. Y en ese sentido, definitivamente que las iglesias que tienen un espacio en su barrio tienen mucho más respeto, y a veces no están necesariamente usando la terminología de misión integral, simplemente son gente que ha entendido que esa es su misión. Y más bien algunos pastores de los que se han venido uniendo a Miqueas en sus diversos momentos o a otras iniciativas, porque tampoco podemos decir que Miqueas ha hecho todo, no, aquí es una conjunción, como ustedes oyeron a Joel, Compasión de su parte, vino la cooperación alemana, hizo su parte, viene Tirfond a su parte, y todo eso va acumulando y generando oportunidades para que las iglesias vayan fortaleciendo y sirviendo a su comunidad. Es un conjunto de diversas situaciones que van sumando y van agregando, y lo lindo es cuando el pastor o los líderes de la iglesia lo ven como una oportunidad para crear esos espacios de refugio, de cuidado. Miren, muchachos, miren, hermanos, perdón. Realmente los mareros, los muchachos, saben cuando uno le cuida a sus hijos, cuando uno le cuida a su familia. Y ellos de vez en cuando van a nuestras iglesias, ¿verdad, Joela? Van a chequear. Y uno sabe, este es uno de los muchachos que anda chequeando qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero sí es compleja, sobre todo se complejiza mucho más también con la violencia del crimen organizado. Estoy hablando del narcotráfico, que es otro tipo de crimen y otro tipo de violencia que es más complicado, y entiendo que mucho en Ecuador, en Guayaquil, está pasando alrededor de eso. Es complejo, no es fácil incluso porque muchos pastores empiezan hasta a recibir los diezmos, ¿verdad? El narcotraficante es muy religioso, muy religioso. Eso es algo que tenemos que entender en las iglesias y que tenemos que empezar a entender, los que nos gustan esas cuestiones de la comprensión de la conducta humana, de los sociólogos. Los narcos son muy religiosos
y hay ya narcos evangélicos también. Aquí en Centroamérica lo estamos viviendo mucho y están donando, ofrendando, diezmando a sus iglesias. Obviamente eso crea algunos dilemas éticos, ¿verdad? Que no hay una respuesta sencilla. Gracias, Alexis. Muchas gracias por todo lo que compartes. Elisa, te escuchamos. Sí, es más que nada, bueno, todos saben que yo estoy con la parte editorial y constantemente nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que se necesita en términos de libros o libritos o materiales publicados? Entonces, esa es mi pregunta para todo el grupo, ¿no? ¿Qué tipo de literatura? Algunos conocieron el librito ese que hicimos, el Evangelio cortado al medio, como algo más popular, con dibujos. Pensando en la gente con la que se trabaja, pero también en otras iglesias, en cómo ir circulando experiencias, aprendiendo unos de otros. Yo recuerdo, bueno, este libro de la iglesia local como agente de transformación, tenía una parte escrita por René de introducción, ¿no? Bíblica de la iglesia, pero también tenía después varios ejemplos de iglesias trabajando, haciendo misión integral. Ese libro como que quedó desactualizado ahora, pero no sé de qué manera podemos desde Kairos servir a todo el movimiento, ¿no? Eso me interesaría saber, no para contestar ahora, pero que lo tengan en cuenta. Estamos para servir al movimiento, ¿no? Sería muy interesante, ¿no? Escuchando a Elisa, yo creo que en estos últimos años hay muchas experiencias que han tenido continuidad, ¿no? Como el caso que cuenta Joel, que quizás sería bonito pensar en cómo se sistematizan estas experiencias, no en la lógica de los grandes informes, ¿no? Pero para hacer publicaciones más digeribles, ¿no? Más que puedan servir como modelos que animen a otras iglesias, ¿no? Ese es un gran desafío, ¿no? El tema de visibilizar, compartir estas experiencias, cómo lo podemos hacer. No sé si, Joel, tú quieres comentar algo ahí sobre lo que Elisa está, como dice Elisa, no es para responder completamente, pero para ir pensándolo, nos está colocando un tema importante también para Miqueas, para nuestra agenda de trabajo, ¿no? Joel. Sí, agradecer a Elisa por abrir su editorial para poder en algún momento poder compartir, publicar parte de la experiencia. Precisamente mi tesis doctoral va a ser basada en el trabajo local, en lo que estamos platicando ahora, lo que he platicado con ustedes. Entonces, quizá Elisa, ahí busquemos a Kairos a futuro, ¿no? Para que colabore con nosotros en este sentido. Porque se necesita mucho. Alexis dijo algo bien importante. Cuando yo comencé a tener relación con Kirfun, con Alexis, en el 2014, en algún momento yo me sentí solo porque no formaba parte de ninguna red, no estaba en ningún equipo, así como ahora. Y sí que uno siente en algún momento que está solo, ¿no? Y poder entonces extendernos de diferentes formas, tanto de forma verbal, compartiendo con otros, invitando a otros, pero de repente hay personas que van a la librería y ven un texto y lo compran. Ah, esto es interesante. Pueden ver la experiencia. Entonces, vamos, y vamos a estar en contacto, Elisa, y qué bueno por su disponibilidad. Con la ayuda del Señor la vamos a aprovechar. Tenemos unos minutos más. Hemos planeado concluir a las 7:30 de Perú, es en 15 minutos. Dejaremos unos 5 minutos al final para hablar un poquito sobre lo que queremos seguir haciendo, ¿no? Como parte de este proceso. Pero tenemos unos minutos todavía si alguien quiere comentar. Creo que Jairo, tú habías levantado la mano, creo. Sí, sí, dale, Jairo. sí. Dale. Bueno, quería felicitar a mi hermano Joel por ese gran trabajo que está haciendo. Hace poco he estado yo participando en algunas conferencias y he oído como
una reacción negativa en relación a estos tiempos. Oí a una teóloga muy famosa decir, a mí me invitan, dice, a hacer conferencias, pero no sé qué decir hoy, dice, ¿no? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está en este momento cómo presentar como iglesia ante un mar de cosas que están pasando? ¿Dónde está la esperanza? Y ella decía, bueno, yo hoy se daba conferencia, pero ahora estoy atendiendo esto, mi casa, las flores, mis hijos, y eso me está dando esperanza. Y algo interesante que ella mencionó, dice, yo antes tenía mucha esperanza en la teología de la liberación, pero ahora me encuentro un poco buscando por dónde anda el camino. Y creo yo que la misión integral surgió en esa búsqueda también de hacer real, hacer evidente, digamos, el proceso de evangelización, pero más allá de la salvación del alma y del cuerpo. Entonces, sería interesante, pienso yo, en estos diálogos, pensar un poco en cómo la misión integral, la teología de la misión integral, está respondiendo hoy a construir la esperanza. Me parece que el trabajo de Joel, el trabajo de los hermanos en Guatemala, el trabajo de los hermanos en El Salvador, no sé si Tircon tiene ahí contrapartes o socios. Y aquí en Nicaragua, pues, ¿verdad? En medio de situaciones difíciles, estar haciendo esa contribución donde los hermanos y hermanas se sienten apoyados, acompañados en la labor pastoral, pero hace falta como preguntarnos, hablar, recopilar, así como Joel, el pastor Joel lo está haciendo, estos trabajos que dan esperanza, que construyen esperanza. Tanto la teología de la liberación como misión integral creo que quieren hacer transformaciones en la vida, en el barrio, en la comunidad. Es difícil el trabajo porque a veces los obstáculos te detienen, pero los obstáculos que suceden en el país, la situación, el contexto, pero hay que, creo hoy necesitamos mucha creatividad para avanzar más en lo que estamos haciendo. Gracias, Jairo. Qué bueno que tenemos estos marcos teológicos, ¿no? Que nos permiten, digamos, por un lado, leer teológicamente nuestra práctica pastoral y por otro lado también qué bueno de estas experiencias que ayudan a alimentar un poco más para ir actualizando, ¿no es cierto? Estas comprensiones teológicas, como es el caso de la misión integral y también la teología de liberación, que es otra vertiente, otra línea de pensamiento teológico en ese sentido, ¿no? Byron, tú tenías levantada la mano, ya te desanimaste. No tengas pena. También Loida creo que tiene levantada la mano y no quiero tal vez abusar del tiempo. Hice mi pregunta o mi inquietud ahí en el chat y creo que tal vez Elisa, si sería tan amable de darnos ahí alguna respuesta. Ok, ahí está la pregunta, Elisa, ¿lo leíste? Sobre transformación comunitaria, ¿no? Bueno, el primero que se me viene a la mente es Caminar con los pobres, ¿no? De Brian. Buen libro. Sí. Y justamente me estaban preguntando de Tirson, Estados Unidos, por un par de libros más que son bastante viejos, que están en inglés. Que sería un trabajo bastante, no me acuerdo los títulos ahora.
Elisa, también hay Pero una actualización ahora del libro de Humberto Bullón que podría ser interesante, ¿no? Sobre desarrollo, misión integral y desarrollo, algo así, ¿no? sí, lo llamamos economía profética porque pensamos Eso. que significaba lo que Bullón está buscando, ¿no? Es otra manera de hacer economía, Sí, con otros criterios que no son los capitalistas que marginan tanto a las personas, ¿no? claro. Pero él mira muy globalmente la economía y la educación para la economía y no entra en el trabajo de base. Ah, Es sí, un sí, libro que sí. quisiéramos hacer con Ajá. experiencias de economía solidaria, que me parece que eso es lo Ok, que hay sería que interesante, trabajar. exactamente. Sería muy interesante eso, sí. Bueno, ahí está. Eso también, de eso se trata un poco, del que podamos tener esta mesa de conversación para ir viendo cómo nuestros ministerios van haciendo sinergia un poco, ¿no? Esa es la idea de Miqueas, ¿no? La idea no es tener grandes conferencias, sino pensar qué hacemos desde nuestro caminar. Gracias, Elisa. Loida y luego Alex. Ahí vamos a ir cerrando, creo ya. Gracias, Rolando. Estaba pensando mientras escuchaba la esperanza de la cual hablaba Jairo. Sí, esta noche es una noche de esperanza al escuchar todo este testimonio. Y también cuál sería el aporte de Miqueas, ¿no? Y creo que uno de los grandes aportes de Miqueas es esto, bajarlo mucho más y hacerlo mucho más comunicacional, ¿no? Las generaciones que tanto se habla de las nuevas generaciones, o bueno, los de 40 para abajo, no son mucho de estar o sea, son más de escuchar, son más de escuchar. Y nuestro aporte podría ser tener pequeños videos de este tipo de experiencias o también ¿cómo se llaman estos programas que ahora son como entrevistas pequeñas igualmente? Y que la gente también está escuchando mucho, mucho todo esto. Entonces, ¿cómo bajamos todo Ujú. este lenguaje, cómo lo bajamos y lo hacemos mucho más natural para la llegada de las iglesias? De Creo que ese acuerdo. es un desafío que tenemos. Gracias, Loida. Y ahí hay varios desafíos. Bueno, ahí el libro apunta a los podcasts, pero quizás una cosa que podemos hacer es hacer una especie de repositorio o algo de las cosas que tenemos y ahí podemos ver toda la producción que Kairos ha hecho. Ahora, felizmente, hay muchos libros que se pueden acceder por PDF ahora, ¿no? Hay mucha producción digital ahora, ¿no? Para eso. Este libro que menciona Leslie, ¿cuál es? De Si Jesús fuera alcalde. ¿Dónde se ha producido ese libro, Leslie? Leslie, ¿estás por ahí? Bueno, lo puedes apuntar allí. Vamos a escuchar a Alexis ahora. Bueno, creo que el reto que también tenemos es, Byron, ¿cuál es tu concepto? ¿Qué entendés por transformación comunitaria? Desde tu contexto, desde tu espacio, desde tu comunidad. Porque realmente con todo el respeto a todo lo que hay, qué bien que hay, ¿verdad? Pero creo que necesitamos escuchar más a nosotros mismos y incluso en Centroamérica, yo creo que los centroamericanos siempre nos disminuimos un poquito y miren, hermano, las grandes teorías universitarias de los anglosajones es porque lo han visto en nuestros contextos, lo han visto en sobre todo en esto de desarrollo comunitario, es porque lo miran acá en nuestras tierras y nos cuesta a nosotros ponerlo en papel o sistematizarlo. Entonces, a mí me gustaría escuchar realmente las respuestas tuyas, Byron, las respuestas de Joel, qué implica transformar una comunidad, qué implica la transformación comunitaria. Yo quiero escuchar más eso de ustedes, hermanos, y creo que este es un buen espacio, un buen momento para ir pensando también en aterrizar eso, Rolando. De Y acuerdo. creo que Miqueas puede ser, ya Elisa también lo ofreció, y Vamos a proponer. obviamente, como bien dice Loida, no solo pensando en poner un libro, tenemos la generación de menos de 30, 40, son los podcasts, los videos cortos, etcétera, etcétera. Y creo que hay que ir explorando esas opciones sin descartar dejarlo por escrito, ¿verdad? Pero yo quiero escuchar más a Byron Ramírez, yo quiero escuchar más a Joel, que no tienen que ser conceptos así estrambóticos, pero sí, la experiencia de ustedes, más bien, es una experiencia que creo que nos debe enriquecer y seguir enriqueciendo estas reflexiones
que van más allá de lo, y no solamente pensando en lo teológico, de escolástico, ¿verdad? Sino en esa teología práctica que aterriza y que me encanta, que a veces sin tener la terminología compleja, pero que pone en evidencia lo que ya ustedes están haciendo y promoviendo cambios en comunidades y espacios donde si no estuviesen ustedes, hermanos, no habría esperanza, no habría esperanza. La teología del camino, ¿no? Para citar Amén. a Macay. Sí, bueno, ahí hay, qué lindo que, ¿ves? Un poco, Leslie, sí, Leslie. Sí, bueno, este es un libro que habla de cómo pudiese impactarse la comunidad si Jesús fuera el alcalde, cómo podemos accesar, está vinculado a esta Ok, temática. interesante. Entonces, para mí es enriquecedor también pensar en que pudiésemos leerlo. Se puede obtener en Amazon y quizás en alguna otra librería cercana. Pero para mí es una fuente también de motivación para poder tener herramientas de trabajar en nuestras comunidades. Listo, gracias, Leslie. Muy bien, aquí van apareciendo varios insumos. En el comité vamos a ir pensando lo que podemos, cómo podemos ir materializando lo que está saliendo ahora. Quería comentar que hemos planeado tener una serie de, en esta etapa, una serie de este año, una serie de estas tertulias, le hemos llamado tertulias de misión profética, ¿no? Y hemos puesto como eje temático el pensar cómo desarrollar una pastoral, la misión en contextos de violencia. Ese es un poco el tema, ¿no? Ahí tenemos varias experiencias, ¿no? En varios contextos. Ahí tenemos ahí una lista de personas a quienes queremos invitar en esta etapa para conversar. Una pregunta que queremos hacer, nosotros hemos pensado, no sé, para no saturarnos, pero no sé si es muy extenso, mucho tiempo, tener las tertulias cada 3 meses, pero no sé qué piensan ustedes. Es mucho cada 3 meses, podría ser mejor en un tiempo, quizás no cada mes, pero 2 meses, pero hemos pensado 3 meses, porque para no saturarnos, pero no sé, queríamos traer eso, escuchar si para ustedes está bien eso. A ver, no sé si hay opiniones sobre eso. 2 meses, dice Byron. Yo también estaba pensando ahora que quizás 2 meses sería mucho mejor, 3 meses puede ser como mucho tiempo, ¿no? Eh, sí, es mejor. ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo con Byron? Ok, no sé, a ver. Sí, muy bien. Entonces vamos, yo creo que está bien 2 meses. Mi don de discernimiento me dice que los que no levantan su dedito están de acuerdo con los 2 meses. Entonces, 2 meses está bien. Esta va a ser la modalidad de nuestra conversación. Ha estado estábamos con muchas expectativas si nuestra metodología puede estar bien o no. O sea, traer una experiencia y a partir de esa experiencia reflexionar, conversar un poco, traer la nuestra y pensar en estas cosas que también han aparecido ahora, de qué cosas cómo podemos sumar otro tipo de producción también para alimentar nuestra experiencia. Estaba pensando que quizás podemos tener en algún momento esto que digo, un repositorio, porque hay mucha material que se puede compartir, ¿no? Y hacer links, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nosotros Paz y Esperanza en el instituto, todo está digitalizado, nuestra producción en el web que tenemos del Instituto Paz y Esperanza y que se puede jalar libremente, ¿no? Podemos ver eso también, algunos materiales que hay ya de todo el trabajo que se está haciendo, ¿no? Toda la producción que hay, por ejemplo, alrededor de la campaña El Buen Trato, en donde están nuestros hermanos de Claves y Comunidad y Cambio, ¿no? Que están trabajando en este proceso. Bueno, creo que eso ahora, ahí en el comité, en este momento el comité estamos Joel, Loida, Leti y yo. Ese es el comité ahora que hemos constituido para ir pensando un poco el proceso. Este es un buen inicio. Estamos muy animados por la respuesta y cualquier otra sugerencia, por favor, no duden en escribirnos para ir sumando a lo que queremos hacer en este tiempo, ¿no? La Secretaría General
Débora está muy entusiasmada con este reinicio de Miqueas, y por eso se animó a aparecer, aunque estaba de madrugada, pero está muy entusiasmada de ver lo que podemos hacer. Y la idea, como siempre hemos peleado en Miqueas, Gachi lo sabe, queremos hacer algo desde nosotros, no pauteado desde el norte, sino desde nosotros, lo que es nuestra realidad y lo que Miqueas puede significar para América Latina, por supuesto en diálogo con el norte, obviamente, ¿no? Somos parte de una familia más amplia y tenemos que aprender a escucharnos y a aprender juntos. De eso se trata. Muy bien. Reinicio de ustedes, hermanos, porque aquí los centroamericanos, Guatemala y Honduras no han parado, hermanos. Me Perdonen. refiero reinicio al proceso de América Latina. Exacto. Sí, Y lo aplaudimos. Sí, y lo aplaudimos. Sí. Realmente. Lo Y aplaudimos porque se vuelvo, necesita. sí, y vuelvo a repetir, como hablamos con Joel, digamos, lo que ha ocurrido allá en Centroamérica nos ha animado a poder retomar el camino, ¿no? Entonces, Es un ejemplo, Rolando. Es un ejemplo, mira, es un ejemplo, excelente ejemplo de que no estaban con la tutela de nadie y decidieron, vamos a seguir y continuar. Totalmente. ¿Verdad? Sí. Tanto en Guatemala Sí. y ahí está Byron, Iván Monzón, menciono nombres, tránsito, porque es necesario mencionarlo no cuando nos morimos, sino ahorita que estamos vivitos y coleando. Igual en Honduras, Joel, junto con otro equipo que han estado ahí, ¿verdad? Y es el modelo que seguimos, que seguir construyendo en Miqueas. El legado que nos dejó el liderazgo de don René, por supuesto, ¿no? Uno de los iniciadores de la red Miqueas, ¿no? Y queremos seguir construyendo ese modelo en donde haya una experiencia construida desde nosotros, ¿no? Eso es, en realidad, ¿no? Lo que queremos seguir afirmando, ¿no? Porque hay muchas redes ahora, y cuando nos hemos vuelto a juntar, nos hemos preguntado, ¿cuál es lo distintivo de Miqueas? Y lo distintivo de Miqueas es que queremos reflexionar la misión integral desde las experiencias, no desde las grandes reflexiones, sino desde la experiencia, para ir desde allí a seguir repensando lo que la misión integral significa para nosotros hoy, aquí y ahora. Muy bien, vamos a cerrar la reunión y voy a pedir a Gachi, por favor, que pueda cerrar este tiempo con unas palabras de oración. Y gracias, Gachi, por estar con nosotros. Tú eres un ícono muy hermoso para nosotros. Bueno, gracias. Oremos. Señor, queremos darte gracias por este tiempo, porque en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo en todos nuestros países, vos podés traer estas experiencias de esperanzas y de motivación para seguir adelante, experiencias que nos ayudan a pensar nuevas estrategias, para tocar este tema de la violencia que es tan difícil y tan complicado. Ayúdanos, Señor. Queremos servir a la gente. Queremos caminar con ellos. Queremos que todos podamos ser transformados. Nos ponemos en tus manos, Señor, para seguir viviendo este proceso. Y, Señor, ayúdanos a poder elegir las experiencias que vamos a compartir y sobre las que vamos a dialogar. Nos ponemos en tus manos y nos quedamos allí tranquilos, Señor, sabiendo que es el mejor lugar en el que podemos estar. Amén. Amén. Muchas gracias. Lindo tiempo, que descansen y estamos ahí en la ruta, caminando juntos. Gracias, Joel, por la presentación y gracias a todos, a todas por su tiempo. Gracias a todos por estar aquí. Y qué bien que estuvo Nicaragua también, Jairo. Qué bueno que estuviste, Jairo. Qué bueno. Gracias. Un abrazo, Jairo, a mi amigo Jairo. Saludos, que estén bien. Bendiciones.